Bueno, arrancamos un nuevo programa. Esta vez no es directo, es un video muy interesante. Primero voy a saludar a los chicos que están acá conmigo. ¿Cómo les va? Queridos, Muy buenas Zurdito. tardes para todos mis compañeros. Muy es bien. más una sección, te diría. Más como una sección porque vamos a hablar de una sola cosa. Sí, pero muy Inaugurando, interesante, ¿eh? inaugurando la sección. Sí. Claramente, ponerle grandes equipos, lo vamos a ir acomodando. Y este equipo, bueno, es uno, la verdad, de los más grandes, no sé, pero fue muy grande en una época. Ganó copas que otros no ganaron, ganó 2 Champions, ¿no? Ganó muchos torneos. Bueno, ganó la Liga Inglesa en el 1978, 2 copas inglesas, y sería la FA Cup, ¿no? Las copas de la liga, sí, Copa de la exacto. Liga. Sí, sí, es lo mismo. 1898, 1959, 4 copas de la Liga, 1978, 1979, 89 y 90, una Community Shield en el 78, 2 Champions, que Copa de Europa en ese momento, 1979, 1980, una Supercopa de Europa en 1979 y 2 Championship en 1957 y en el 94. Qué palmarés, Vamos, ¿eh? vamos a hablar de eso, que es toda una historia, ¿no? No solamente esa época que ganó Champions, sino creo que todos esos torneos, ¿no? Valen, pero bueno, más importante es, claramente, es la Champions. Que yo creo que arrancó todo en un momento y con una persona, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Es inevitable hablar del equipo sin esta persona, porque llegó él y le dio como un nuevo aire, como nuevas aspiraciones y logros concretos que hasta entonces ese club tenía, como vos decías, están todos muertos Sí, y como a cuenta gotas. Esto fue esta persona que llega y que lo cambia todo para este pequeño club. sí. Estamos hablando, ¿no? Del gran Brian Clough, zurdo. ¿Qué opinas de este genio entrenador y jugador también, que fue jugador? No hay dudas. El Nottingham no puede, no puede hablarse, no puede contarse sin la presencia de Brian Clough, y Brian Clough no puede contar su historia, no puede contarse su historia, su biografía sin el Nottingham Forest. Creo que han hecho una pareja ideal, futbolísticamente hablando, deportivamente hablando, consiguiendo récords. Por ejemplo, es el único equipo que ha ganado más copas internacionales, más copas de Europa, más Champions, si lo llamamos con el formato actual, que ligas, que campeonatos nacionales. Es el único equipo que ostenta ese récord. Entonces, a la hora de hablar de este equipo, de esta institución, no podemos dejar de nombrar a Brian Clough y viceversa. Creo que ahí es el hecho fundante de este club. Uh-huh. Es la Claro, persona fundante que escribió la historia. Y también exactamente. les agrego Sí, que si uno ve los números, es un periodo muy largo porque Brian Clough llega al Nottingham Forest en el 75, en el año 75 a mediados de temporada, y deja el cargo recién en el año 93. O sea, sí. Ya no se ve eso, ¿no? fue, y son cosas que ya medio como que no existen en el fútbol. 5 años es muchísimo, pero no hay casi técnicos que se queden en un club por ese tiempo. Sí. ¿Cuándo fue la llegada de Brian Clough al Nottingham? Mitad de temporada de la 74-75, sustituyendo a Alan Brown, sí, dije bien. Sí. Eh, Asume Brian, que dejaba la temporada anterior su cargo de forma insólita en el Leeds United, tras no haber cumplido con las expectativas o las altas expectativas que tenía el club puestas en él, y con la particularidad de haber abandonado el cargo a los 44 días de haber asumido, de haber sucedido en el puesto a Don Revie, que era
entrenador o fue el entrenador más grande de la historia del Leeds. Con esas particularidades Sí, y en ese contexto asume Brian Clough en un equipo que no era protagonista en la segunda división del fútbol inglés, apenas intentaba salvarse del descenso, hecho que termina concretando, objetivo que termina logrando a final de temporada. Sí, y está bueno volver un poco sobre esos datos, si bien nosotros nos vamos a ocupar de ese gran equipo que fue el Nottingham entre el 75, si se quiere, para ponerle un periodo entre el 75 y el 80, que fue donde gana absolutamente todo. Eh, Viene con Clough un personaje muy polémico, que como decía el zurdo recién, se va del Leeds United de esa temporada 74-75 después de muy pocos partidos, yéndose peleado con los jugadores que les eran leales a Don Rebic, como decía el zurdo también recién, y que básicamente se llevaban muy mal. Él les dijo a ellos que el primer día que llegó en el primer entrenamiento, todo lo que ustedes han ganado, que había sido bastante, lo pueden tirar a la basura porque lo ganaron robando. O sea, ya, qué buena manera de presentarse ante un nuevo grupo de personas con las que vas a laburar, ¿no? Sí, Eh, y con, también un tipo que tenía un ego bastante importante, pero así todo es un personaje lindo, tipo, no sé, como Zlatan, por ejemplo. sí, bueno, esto sería irse demasiado atrás. Ya las confrontaciones con el Leeds, con Don Revie, con los jugadores, ya venían de su tiempo como entrenador del Derby County. Es por eso que después se potencia esta mala relación una vez que llega al club. Eh, si bien ya tenía y tuvo a lo largo de su carrera esta fama de arrogante, de un tipo contestador, un tipo prepotente, eh, sobre todo en cuanto a la prensa, ¿no? En cuanto a la hora de él expresarse y de comunicarse. Me parece que después ha formado grandes equipos, eh, por algo hay jugadores que volvió a contar con él, jugadores que quisieron volver a jugar con él. Fue más que nada la construcción de un personaje a la hora de mostrarse ante las cámaras, que por Sí, supuesto de hecho, se potenciaba también con logros y récords al día de hoy imbatibles. sí, es verdad. De hecho, cuando él se va al Leeds, y esto como para terminar un poco la previa de su llegada a Nottingham, a él lo despiden por toda esta mala relación que tenía con los jugadores. eh, y él dice en conferencia de prensa, hoy es un día espantoso para el Leeds United. O sea, tenía ese ego, esa personalidad que lo hacían un personaje lindo como para tenerlo en cuenta en el mundo del fútbol. Sí, sí, bueno, y a su vez también un personaje, eh, tal vez por la poca información que se tenía en esa época, infravalorado, ¿no? Porque no es no es una persona, no es un entrenador que se haya nombrado, que se haya tenido en cuenta a la hora de grandes hazañas en el fútbol. Me parece que producto de esta poca información que había en ese tiempo, eh, queda lejos y a veces como que queda en el olvido y no se lo recuerda como tal, ¿no? Como lo que fue un hecho totalmente impactante en el mundo del fútbol. Es verdad, es verdad. Grandes campeones de Champions, me parece que por eso también, eh, por lo poco que se ha hablado siempre de este Nottingham Forest, también por el amor que ustedes le tienen, eh, que ya creo que hemos podido ver en otros videos. Está bueno que lo hablemos porque la verdad me parece que está bueno que la gente lo pueda conocer, tal vez como un equipo que ha quedado ya muy lejano, pues estamos hablando de más de 40 años atrás. Sí, con el agravante de que, bueno, queda un poco en el olvido porque este club tuvo su época más gloriosa entre el 75 hasta el 80, hasta el 82, 83, mediados de esa década. Y luego, bueno, continúa aún hoy en día en el ostracismo, ¿no? Sin poder ascender.
estancado en la segunda división ya hace más de 20 temporadas. Entonces, cada vez, digamos, el recuerdo hay que sacarlo a la luz y ponerlo en debate e informarlo, porque, reitero, este club nunca pudo igualar aquellos sucesos, aquellos triunfos. Claro, ni antes ni después, porque si bien ya vamos a estar hablando de esto más adelante, y gana un par de títulos llegando a la década del 90, ese periodo de 5 años que fue totalmente dorado, antes no lo era porque estaba en el ascenso, después no lo fue porque volvió a descender y volvió a quedar entre la segunda y la tercera categoría del fútbol inglés. Y por eso me parece que está bueno y es tan relevante este periodo como para... Vos fíjate que cuando llega Flow, a mediados de la temporada 74-75, lo salva prácticamente el descenso. El equipo venía en puestos del medio de la tabla y terminaron salvándose del descenso por muy poco, sufriendo muchísimo. Pero él llega justamente a mediados de esa temporada. Recién iba a ser en la 75-76 cuando tenga su primera temporada completa en la que termina octavo, bastante bien para este equipo que venía de salvarse del descenso, y ya después empieza un poco la gran remontada y el éxito de esta historia. Sí, sí, tal cual. Luego, a partir de la mencionada temporada, la 75-76, terminando en el octavo puesto, ya para la 76-77 obtiene el ascenso y a partir de ahí comienza a forjarse la etapa más próspera del club, ¿no es cierto? Con el ascenso y bueno, y con los Y te agrego posteriores. algo, esa es la temporada donde vuelve el gran amigo de Brian Clough, que habían tenido muchísimos años compartiendo la dupla técnica de los equipos en los que estuvieron, que es Peter Taylor, que es como son mitad y mitad en el trabajo, porque Peter Taylor, dicen muchos, era el que, si bien Clough era la cabeza, él lo ayudaba muchísimo, era el que iba a ver a los jugadores que se proponían para contratar después para el primer equipo. Ese año vuelve Taylor y es cuando salen terceros y ascienden a la primera división. Sí, exactamente. Bueno, se produce la separación, la irrupción de esta dupla técnica cuando Brian obtiene el puesto de entrenador en el Leeds United. Peter Taylor obtiene un puesto de entrenador en el Brighton, equipo que actualmente juega la Premier League. Ya para la temporada que mencionaste, que es cuando consiguen el ascenso, vuelven a trabajar juntos y durante toda la etapa, la etapa, digamos, más próspera del club, trabajan juntos, ¿no? Que es cuando vuelven, que es donde se potencian. Porque, como bien marcabas, uno se encargaba de la motivación, de la preparación del equipo a nivel mental, a nivel estratégico, y bueno, y Peter Taylor por ahí se encargaba de lo que es la logística, la charla para reforzar el equipo, cuestiones técnicas también, que también influyeron en los resultados de la institución, y también, como para cerrar, decisiones que influyeron a la hora de ganar la Premier Liga con el Derby County, ¿no? Los dos juntos como cabezas de grupos, como entrenadores y demás. Sí, sí, totalmente. Que yo creo que en esta parte Nicolás se empieza a emocionar, porque Sí, una vez seguramente. que ascienden con el Nottingham Forest a la primera división, van a jugar su primera temporada juntos justamente en la primera división, lo que ahora se conoce como Premier League. En la Sí, temporada después de eso. 77-88, y el equipo gana, viene del ascenso, saliendo tercero aparte porque no sale campeón de la liga, se la gana al Liverpool y también le gana la Copa de la Liga al Liverpool 1-0 en la Bueno, final.
Un Liverpool terrible, ¿no? En esas épocas. Como la hora, ¿no? Pero en esa época también era muy fuerte. Ese Liverpool tuvo varios años donde ganaba muy consecutivamente la Champions. De hecho, bueno, se recuerda un partido con Independiente ya en la década de los 80. Una Copa Intercontinental que tendría que haber jugado con Boca y no la juegan. Pero era un Liverpool como uno de los mejores equipos de Europa. Y compartiendo justamente la liga, es como que toma más relevancia todavía y más grandeza este éxito que decía el Nottingham. Sí, es efectivo. Para la primera temporada, digamos, de regreso a la máxima división del fútbol inglés, obtiene el doblete a nivel nacional con los títulos de Liga y Copa, como bien mencionaste. Y para esta etapa, para esta primera etapa de regreso a la primera división, jugadores como Peter Shilton, arquero, Colin Barrett o Kenny Burns, defensor, iban a ser los fichajes importantes o de más relevancia y de mayor impacto en el equipo. A su vez, también jugadores como McGovern o Hugo Herr, que lo acompañaron a Brian en su etapa como técnico del Derby County, volverían Es nuevamente a verdad, las sí. del entrenador, ¿no? Y que bueno, y a partir de ahí se conforma este gran equipo que eh, gana la liga, gana la copa para la temporada 1977-1978. Sí, sí. Y entre esos años, hay una estadística, desde el 26 de noviembre del 77 hasta el 9 de diciembre del 78, estuvo invicto 42 partidos el Nottingham en liga. Un récord terrible para un equipo, repito, que venía del ascenso y que en su primera temporada gana la liga y a equipos tan grandes. Dato, si alguno no se están equivocando, no escucharon mal, Peter Shilton era el arquero del Nottingham. Peter Shilton, recordemos, eh, quien se come la mano de Dios en el Mundial 86. Sí, sí, efectivamente, Más sufre los recordado goles por eso que por Maradona. esto, pero bueno. Sí, sí, queda como en el olvido, ¿no? Bueno, al menos en lo que a nuestro país se refiere, recordamos a Peter Shilton por ser el arquero que sufrió los goles de Maradona. Ahora bien, analizándolo desde este punto, ha sido un arquero impresionante en la historia del fútbol inglés. No Sí, solamente sí, sí. con grandes actuaciones, sino también acompañando el, el periodo más próspero en la historia del club. Y como bien nombrabas, como bien decías, este club, esta institución, ha obtenido récords al día de hoy, ¿no? Totalmente difíciles de rebatir. La cuestión de los títulos obtenidos a nivel internacional, que superan los títulos nacionales, el invicto de 42 partidos en liga, el haber sido un debutante en la primera división, es decir, haber ascendido y Sí. haber ganado la liga en su primera temporada. Bueno, récords totalmente impresionantes, ¿no? Que al día de hoy, si uno indaga o investiga, no sé cuántos ejemplos puede encontrar de hazañas parecidas. O No, similares. ya es raro que un equipo tenga más copas internacionales que nacionales. Generalmente uno se imagina un equilibrio o una predominancia de los títulos nacionales por sobre los internacionales, para un equipo de estas características sobre todo. Por eso, insisto, son datos que suman a estos años míticos de esta institución, que no conforme con esto que ya veníamos diciendo, en la siguiente temporada, o sea, recordemos, asciende en la 76-77. En la 77-78 sale campeón de la primera división y de la Copa de la Liga. Y en la siguiente temporada, en la 78-79, vuelve a ganar la Copa de la Liga. 3-2 le gana al Southampton. Salieron subcampeones de la primera división. Y por ser campeones en la temporada anterior,
eso les dio un pase a la Copa de Europa, lo que es hoy la Champions League, donde recordemos, Zurdo, que se jugaba sin fase de grupos, ¿no? Sí, era fase eliminatoria. Bueno, y sumando otro récord a la historia del Nottingham Forest, eh, es la primera edición de la Copa Europa que juega este equipo, por haber sido campeón, obviamente, como bien mencionaste, y en su primera participación en este torneo sale campeón, obtiene el título Impresionante. como para agregarle más emoción a este club y a esta historia que estamos contando. Recordemos que para esa temporada obtiene también la Community Shield, ganando 5-0 al Ipswich Town. Y a su vez con otra particularidad también, otro récord si lo analizamos desde este punto, desde el término económico, rompe el mercado de pases con la contratación de Trevor Francis, pagando para ese momento la módica suma de 1 millón de libras, ¿no? Récord Muchísimo para la época, y fue la contratación más cara de la época hasta ese entonces en el fútbol inglés. Si le queríamos agregar algún otro dato, bueno, yo creo que ya no alcanza. Es verdad, ¿no? es verdad. Ya nos quedan pocos. O sea, lo voy a repasar las veces que sea necesario, pero el equipo en 2, 3 años asciende, en su primer año en primera, en ese lapso, ¿no? Gana el campeonato, gana una Copa de la Liga, y en la siguiente vuelve a repetir la Copa de la Liga, sale subcampeón en el torneo local, y gana en su primera Copa Europa, gana justamente el trofeo. Es increíble, la verdad, es increíble. Tenemos el camino que tuvo en esa Copa Europa, donde le ganó al Liverpool en 16avos de final, como para empezar. Le ganó en octavos al AEK Atenas, en cuartos al Grasshopper de Suiza, en semis al Colonia de Alemania, y en la final, en el Estadio Olímpico de Múnich, le ganó 1-0 al Malmo de Suecia, con gol de justamente quien había sido el fichaje que rompió el mercado inglés, Trevor Francis. Además de la Community Shield, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, para esta temporada, como bien marcaste, deciden, para la temporada siguiente, mejor dicho, deciden no participar de la Copa Intercontinental por haber sido campeón de la Copa Europa. Obtiene la Supercopa Europa ante el Barcelona. Esto ya estamos hablando de la temporada 79-80, ¿no? Sí, sí, sí. Para ese entonces, Sí, sí, la siguiente. bueno, obtiene el pase nuevamente por haber sido ganador a la Copa Europa de la temporada 1979-1980, en la cual revalida el título, ¿no? Y obtiene el bicampeonato europeo, hasta ese entonces inédito en la historia del club, y bueno, creando otro récord también, ¿no? No, es impresionante que un equipo que en 3 años, 4, ascienda y consecutivamente salga campeón de liga, salga campeón de copas nacionales y salga bicampeón de Europa. Un equipo muy modesto, de una ciudad muy chica, pero que sin embargo tenían mucho amor propio y un técnico como lo era Brian Clough, que con su personalidad y todo, que parece muy soberbio, si se quiere, o un poco egocéntrico, les sabía transmitir una buena energía a los jugadores para que salgan a jugar y para que salgan a ganar todos estos torneos. Sí, evidentemente sabía dónde motivarlos, ¿no? Y saber dónde conocer sus capacidades a la hora de jugar y de desplegarse en el campo, ¿no? Bueno, los resultados están ahí, los torneos están ahí, y por lo inédito de esto se puede decir que difícilmente se vuelva a ver algo parecido. Sobre todo para el Nottingham Forest, seguramente, pero bueno, creo que por todo esto también volvemos a decir que vale recordarlo. Ya era un equipo que estaba muy afianzado, los titulares estaban muy afianzados con Chilton en el arco,
con una línea de 4 en el fondo, con Anderson, con Clark, Clark y Lloyd de centrales y Burns completando el lateral izquierdo. En el medio jugaban McGovern, Francis y Boyer y Robertson, perdón, línea de 4 también era. Y arriba Birtles y Woodcock, que fueron los que le ganaron primero al Malmo, después para la segunda final bueno, no lo dijimos, repite el título en la temporada 79-80, ganándole al Hamburgo en la final en el Santiago Bernabéu, 1-0. Cambian, creo que 3, 4 nombres en ese equipo, pero la base estaba. Sí, sí, el equipo era básicamente el mismo. Se agregó Martín O'Neill para la final. Y bueno, con gol de Robertson obtiene el bicampeonato europeo, ¿no? Como bien mencionaste, en el Santiago Bernabéu y ante el Hamburgo de Alemania. Sí, sí, yo recomiendo, sí, porque acá no lo podemos ver, pero a los que quieran ver, sobre todo esa final de 1980, fue peloteado todo, gran parte del partido, sobre todo el segundo tiempo, peloteado el Nottingham por el Hamburgo y donde Peter Shilton fue, creo que la gran figura del partido, sacando pelotas imposibles algunas y defendiendo muy atrás, costó muchísimo, pero terminó el Nottingham revalidando el título, como decías, en el Santiago Bernabéu, y eso le dio acceso a la Supercopa Europa y a la Intercontinental de ese año 80. Exactamente, que no puede revalidar ambos títulos. Bueno, la Intercontinental la pierde contra Nacional. Y esta vez, digamos, si lo querés ampliar, compañero, esta vez un tránsito hacia la final un poco más accesible, ¿no? De lo que al parecer fue la temporada anterior. Sí, si bien en ninguno de los dos caminos, salvo en la primera donde está el Liverpool, después no hay grandes nombres, digo, no está el No, Inter, no está la Juventus, no está el Milan, bueno, pero pero me parece que contextualizar, o sea, tratándose del equipo, bueno, no sabíamos no se sabía el potencial que podía alcanzar, ¿no? Hoy podemos decir, sí, son equipos menores, ¿no? A los que le ganó, digamos, en su primera Copa de Europa. Salvo, reiteramos, los 16 contra el Liverpool. Pero bueno, después sí, era sí, una sí. incógnita, digamos, el potencial de este equipo. Una vez No, obvio, consolidado obvio, obvio. No, no, este potencial, bueno, sí, podemos decir que en la 80, en la temporada en la Copa Europa de 1980, sí tiene un camino un poco más, un tránsito más accesible hacia la final. sí, sí, igual no quería menospreciar el logro para nada, pero en la segunda Copa Europa que gana, en la temporada 79-80, le ganan 16avos al Osters de Suecia, en octavos al Argeș Pitești de Rumania, en cuartos al Dinamo Berlín, en semis aparece el Ajax, o sea, ahí ya tenemos a un grande, y en la final, como decíamos, le gana 1-0 al Hamburgo en España con gol de Roberts, peloteado todo el segundo tiempo, insisto, para que miren, vayan a mirar las atajadas de Shilton porque jugó un gran partido ese día. Y ahí Sí, es sí, como que ya vamos cerrando porque termina la gran etapa histórica. Después, como decíamos, el Nottingham nunca pudo volver, si bien ganó un par de títulos que seguramente ahora los vamos a repasar, nunca pudo volver a esa época dorada, que obviamente es difícil ya tener ciclos tan exitosos como estos, y más para un equipo como el que estamos mencionando. sí, tan espectacular como conciso, ¿no? Este ciclo, o sea, se combina lo impresionante de los logros obtenidos, combinado con el poco, digamos, el poco tiempo que, digamos, que
obtuvo estos títulos y que, bueno, y que construyó su liderazgo, su hegemonía a lo largo del fútbol inglés y de Europa, ¿no es cierto? Tan espectacular como Sí, conciso. sí, sí, sí. Y aparte todo justamente como decís vos, tan consecutivamente. O sea, fue un equipo que realmente dominó Inglaterra y dominó Europa en esos 4 o 5 años donde tuvo su auge. Después ya, eso fue en el año 80, el último título grande. Pasan un par de años y se va Peter Taylor, así que se rompe la dirección técnica, lo deja solo a Klopp. Peter Taylor se vuelve a ir al Brighton, donde ya había dirigido, y después recién hay que ir hasta el año 1989, donde vuelve a ganar un título Brian Clough y el Nottingham. Sí, ganan lo que es la Copa de la Liga, obteniendo el bicampeonato la temporada siguiente. Luego gana los torneos extintos consecutivamente también, como la Full Member Cups. Así que, pero digamos, todo se concentra en la final de la década del 70 y principio del 80. Sí, sí, era para como ilustrar un poco y engrandecer lo que fue ese gran ciclo. Después, bueno, llegando ya al final, Brian Clough tuvo su última temporada en la 92-93, donde ya tenía estaba solo primero porque se había ido Peter Taylor hace muchísimo tiempo, estaba luchando con el alcoholismo, Brian Clough. Era un problema que ya venía teniendo y creo que eso un poco fue lo que lo motivó a retirarse. Sí, es evidente como, y se va notando fundamentalmente el decrecimiento en la historia y en los logros del club, ¿no es cierto? Así que, Sí, como sí, para ir sí, cerrando, bueno, es, vamos a volver a destacar lo impresionante, lo espectacular de este proceso y a su vez, bueno, así como es espectacular, como es impresionante, como es increíble, con el objetivo que quieras ponerle, también es irrepetible, ¿no es cierto? Bueno, al menos sí, sí, hasta sí. ahora no se ha visto semejantes logros en ese club como primera medida y después, bueno, a, a nivel continental. Sí, hay para los que le interese el tema, hay una película sobre todo de la historia de Brian Clough en la previa, o sea, en sus años anteriores a la llegada al Nottingham, que si no me equivoco es todo lo que es la etapa en el Derby County y no sé si en el Leeds. Sí, sí, si hablamos de la película es un paralelo entre sus escasos 44 días como entrenador del Leeds y bueno, y cómo contando también los inicios, ¿no? De entrenador y de bueno, de esta primera etapa tan exitosa en el Derby County, con ascenso, con ciclos y procesos similares, con un ascenso, con una obtención de liga y bueno, y con una salida también polémica o, bueno, o, poco, o poco creíble. Sí, y también menciono, hay un documental también sobre toda esta etapa de Brian Clough y en Nottingham que se llama I Believe in Miracles, yo creo en los milagros, lo pueden buscar en internet, seguramente lo van a encontrar, como para interiorizarse un poco más en lo que fue este gran ciclo exitoso de este equipo, que como decimos, nunca, ni antes lo había hecho, ni lo pudo hacer después, tener un ciclo tan exitoso tanto en Inglaterra como a nivel europeo. Nico, Bien, bueno, muy buen video, buen programa. La verdad que sí, es un equipo que, bueno, lo que tuvieron la chance de verlo, no todos pudieron, y me incluyo, pero bueno, me ha encantado, porque la verdad que ganó casi todo, se puede decir, para no decir todo, lo que jugó. Tiene un muy lindo estadio, bueno, ustedes lo van a estar viendo en las imágenes.
más de 30.000 personas entran en el estadio, muy lindo. Un club viejo, fundado en el 1865, en la Muchísimo. ciudad de Nottingham de 308.000 habitantes. La verdad que, bueno, bastante contentos, me imagino que estuvieron, ¿no?, los habitantes de esa ciudad con Brian, ¿no? La cantidad de cerveza que se debe haber tomado en esos 5 años. O sea, yo Sí, creo que la gente se hizo el hígado, no sé. sí, sin Pobre los duda. hígados. Bueno, vamos cerrando este video. Bueno, ya saben, darle like, suscribirse. Y bueno, muy pronto vamos a estar haciendo otro video con otro equipo histórico, ¿no? También que ganó casi todo en Europa. O bueno, no sabemos. Va a ser una sorpresa, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Lo dejamos en suspenso. Jorge Bien, Suspenso juega hoy. muy bien. Bueno, los saludo a ustedes. Muchas gracias, excelente programa. ¿Le gustó este video? Muy interesante. Así es, efectivamente, bueno, Bien, se va a repetir. muy bien. Vamos a seguir con más. Trabajamos mucho para ustedes hoy. Sí, sí. Muy bien. Bueno, gracias a todos y nos vemos en el próximo.